ocasión hablaremos de hemostasia y cómo ocurre realmente este proceso a nivel fisiológico. La hemostasia se define como el conjunto de procesos que tienen primero la detención de una hemorragia ante una lesión de los vasos sanguíneos, pero también evitar la formación de trombos. Es decir, es un equilibrio entre la hemorragia y la trombosis. Eh, Se describen estas fases ante una lesión o un daño. Lo primero que ocurre es una fase vascular mediada por el sistema nervioso simpático, por una respuesta de vasoconstricción en la que hay coadyuvantes humorales como la endotelina, pero también posteriormente a eso, ¿sí? Necesitamos que se forme un agregado plaquetario, que se conoce como hemostasia primaria, y que se forme el coágulo de fibrina, que se conoce este proceso como hemostasia secundaria. De manera que los procesos que vimos a continuación tienen como objetivo detener la hemorragia ante un daño de un vaso sanguíneo. Aquí vemos que hay una lesión, una ruptura de un vaso sanguíneo. Ante esto ocurre un espasmo del vaso, pero a nivel celular, ¿sí? También ocurrirá la exposición de esas fibras de colágeno que están subendoteliales y facilitan la agregación plaquetaria, ¿sí? Y posteriormente estas plaquetas, pues, se agregan y sinérgicamente se forma también el coágulo de fibrina. Vamos a ver algunos detalles de cada fase. En la fase vascular, ¿sí? Tenemos que nos puede alcanzar duraciones de 30 minutos. Aquí hay varias sustancias que son mediadores, por ejemplo, el ADP, por ejemplo, las endotelinas y el sistema nervioso simpático a través de sus receptores ejerce una de sus receptores y de sus vías eferentes posteriormente ejerce una contracción de ese músculo lisovascular. De manera que este es el primer mecanismo. Definitivamente este mecanismo es una coadyuvancia porque necesita más procesos como esta fase plaquetaria. La fase plaquetaria comienza simultáneamente, sinérgicamente, y eh, ocurren varios procesos. Lo primero es la adhesión de las plaquetas, ¿sí? Como se exponen las fibras de colágeno, la lámina basal, entonces hay receptores específicos para estas eh, moléculas y entonces de esta manera funcionan las plaquetas. Pero también posteriormente ocurre una agregación plaquetaria, ¿sí? Que implica que se peguen unas con otras. Ya veremos que está mediada por el fibrinógeno, también por el factor de von Willebrand que une plaquetas entre sí. Las plaquetas tienen varios gránulos, un tipo de gránulos que se llaman gránulos densos, que contienen principalmente ADP, serotonina, pero otros gránulos, que son los gránulos alfa, que contienen factores de crecimiento derivado de plaquetas y diferentes moléculas que son moléculas claves en la coagulación. Las plaquetas no solamente se activan por la vía del colágeno ante un trauma, sino que también en otros procesos como los procesos inflamatorios, pues se pueden activar dependientes de la vía del factor tisular. Realmente tienen receptores para el factor tisular y pueden activarse mediante esta forma, ¿no? Aquí tenemos dos plaquetas. Es una imagen clave porque permite ver los diferentes tipos de receptores
para la agregación plaquetaria, tenemos que hay un receptor que es el receptor para el fibrinógeno, que es la glucoproteína 2B3A. Esto une plaquetas entre sí porque ambas tienen los mismos receptores, entonces hace una especie de sándwich. Hay fármacos específicos como el abscimab, el eptifibatide, el tirofiban, que son diana de este receptor 2B3A. También tenemos la aspirina que inhibe la ciclooxigenasa 1 y de esta manera disminuye la producción de tromboxano A2. Aquí tenemos que las plaquetas también se pueden unir al factor de von Willebrand por este receptor, o proteína 1B. Y también tenemos el receptor PDY12, el cual une al ADP. El ADP es un agonista plaquetario. Hay fármacos también específicos, de manera que tenemos aquí una revisión general también de la farmacología. Posteriormente está la fase de coagulación. Básicamente la fase de coagulación tiene una ruta común que es formar un entramado de fibrina que es el que va a hacer una coadyuvancia a estos procesos anteriores que hemos visto y evitar el sangrado. Pero para formarse esta vía común, como la vemos acá, que consiste en que la trombina activa a la polimerización de la fibrina, estabilizada por el factor 13, pues hay unas vías previas, las cuales son la vía intrínseca y la vía extrínseca. Son las vías de activación inicial de esta fase de coagulación. Simplemente hay que saber que la vía extrínseca depende de un factor que no está en la sangre, el cual es el factor tisular, que junto con el calcio ¿sí? Activa a esta vía extrínseca uniéndose al factor 7 y entrando a la vía común. Es una vía mucho más rápida que la vía intrínseca, que implica muchísimos más pasos. Básicamente la vía intrínseca se activa por sus moléculas cargadas negativamente, ¿sí? ¿Sí? Iniciando esta vía con el factor 12, pero posteriormente todas estas vías concluyen a la activación del factor 10. Ese factor 10 junto con el factor 5, el calcio, pues son el activador de la protrombina, que es la vía común. Hay otro detalle adicional, que es que tenemos una nomenclatura para los diferentes factores. Aquí se ha incluido a moléculas, perdón, o iones más bien, que son cofactores como el calcio, tal vez por un error, porque realmente estos son cofactores, pero aquí tenemos todos los factores que tenemos en la nomenclatura propuesta. Hay otros factores que se han denominado factores dependientes de la vitamina K. La vitamina K, pues, es un cofactor importante en la síntesis del factor 2, del factor 7, del factor 9 y 10, pero también de proteínas inhibidoras como la proteína C y la proteína S. La nomenclatura va, por ejemplo, que al factor 1, que lo conoce como fibrinógeno, al 2 protrombina, factor 3 es el factor tisular o la tromboplastina, el 4 el calcio, el factor 7 es la proconvertina, que es importante en la vía extrínseca, que va a activar al factor 10, que tiene epónimos. Los factores 8 son importantes porque son los principios etiológicos de la hemofilia. El factor 12, factor de Heimann,
Bueno, y como vemos aquí, pues tienen diferentes nombres. Con la práctica y con qué tan frecuente recordemos este tema, pues nos aprenderemos algunos, pero lo más importante es entender realmente el proceso. Quería mencionarles algo en cuanto a en cuanto a, se me olvida por aquí, bueno, continuemos. Yo creo que esto es todos los factores de la coagulación. Estas moléculas son moléculas que se activan enzimáticamente en cascada, es el modelo que se ha propuesto, son simógenos. Hay algo adicional en cuanto a la vía intrínseca, y es que también depende de la precalicreína, ¿sí? Que se libera también ante trauma, es decir, estas dos vías se activan simultáneamente en la mayoría de veces, y esta precalicreína junto al factor 12 puede continuar esta cascada enzimática. Este es un resumen muy práctico de la vía intrínseca y extrínseca. Básicamente, el factor, la vía común está dada por el factor 10 como cofactor al factor 5, 2, 1, que es la trombina. El 3 estabiliza a la trombina. Tenemos unos factores lábiles como el factor 5, como el factor 7, que ante, por ejemplo, demorados tiempos de procesamiento de muestras, estos factores se inactivan y pueden dar alargamientos, ¿sí? De las pruebas de coagulación que analizaremos en otra revisión. 12, 11, 9 y 10 es como restarle al 10 menos 1, 9, obtenemos el 9 y 12 menos 1, 11, una regla mnemotécnica, la vía extrínseca, 7 más 3 da 10, entonces es una mnemotécnica que se ha propuesto, pero todo depende de qué tan frecuente lo estudiemos. La fibrinólisis pues tiene como objetivo devolverle eh, al sistema hemostático, pues evitarle el exceso de formación de trombos. Comienza dentro de 48 horas posterior a la formación de los coágulos. Principalmente está mediada por el plasminógeno, ¿sí? Que tiene varios agonistas como el activador del plasminógeno tisular, el factor 12 de Hageman también cumple un factor activador, pero un factor inhibidor, y la trombina también es inhibitoria, como retroalimentación negativa. La plasmina lo que hace es degradar la fibrina, es una enzima degradadora de fibrina, y de esta fibrina se obtiene el dímero D. El dímero D tiene una importancia como un indicador de excesiva formación de trombos o degradación de fibrina, de manera que es importante en ese contexto. Aquí tenemos la importancia del dímero D. Entonces, esta es una revisión rápida de la coagulación y más bien de la hemostasia en general. Agradezco su atención y espero que puedan revisar este tema junto con varias lecturas que existen en la bibliografía médica.